Bueno, vamos a avanzar un poco en el tema y vamos a ver cómo calcular la distancia entre dos puntos. Vamos a empezar considerando unos ejes cartesianos, unos ejes de coordenadas. Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y. Vamos a considerar el punto 2, 4. Este es el primer punto y lo vamos a llamar punto A, 2, 4. Y vamos a coger otro punto que va a ser, por ejemplo, el 5, 1. 3, 4, 5, 1. De manera que obtenemos este punto de aquí, el 5, 1. Y queremos calcular la distancia que hay entre A y B. ¿De acuerdo? Queremos calcular esta distancia de aquí. Aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto B. Bien, pues mirad, para calcular esta distancia vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Fijaos en una cosa, a la distancia entre A y B, que la vamos a llamar D, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, si utilizamos el teorema de Pitágoras, nos queda aquí D al cuadrado, que es igual a... ¿Cuánto mide esto? Pues fijaos, esto mide 5 menos 2, es decir, esto mide 3. ¿De acuerdo? Así que es 3 al cuadrado. ¿Y cuánto mide esto? Pues esto mide 4 menos 1. También es 3, es casualidad, ¿vale? Pero también nos sale 3. Así que es 3 al cuadrado. ¿Cómo ha salido 3? De restar 5 y 2. Vamos a ir a los puntos. Estamos restando 5 y 2, ¿vale? ¿Y cómo ha salido este 3? Pues de restar 4 y 1, ¿de acuerdo? Y los elevamos al cuadrado. Si yo este cuadrado lo paso al otro lado como raíz cuadrada, me queda que la distancia es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, es la raíz cuadrada de 9 más 9, que es raíz de 18. ¿Vale? Esto será 4, algo. Bien, pues calcular la distancia entre dos puntos es muy fácil. Pero nosotros, en lugar de aplicar siempre el teorema de Pitágoras, lo que vamos a hacer es convertirlo en una formulita. ¿Vale? De hecho, lo que vamos a hacer es coger el vector que va desde A hasta B y vamos a llamar a D módulo del vector AB. Y el módulo se pone con barras dobles verticales, ¿de acuerdo? Una barra doble y otra barra doble verticales. De acuerdo, pues entonces vamos a escribir una frase. La distancia entre A y B es el módulo, lo vamos a llamar así, del vector AB. ¿De acuerdo? Y mirad, ¿qué es ese módulo del vector AB? Pues lo primero que vamos a hacer para saber quién es el módulo del vector AB es calcular el vector AB. Y dijimos que para calcular un vector, teniendo los dos puntos, lo único que hacemos es restarlos. Así que colocamos el punto B, 5, 1, menos el punto A, 2, 4. ¿De acuerdo? Así que nos queda 5 menos 2, 3 y 1 menos 4,
menos 3. Ya tenemos el vector AB. Fijaos en una cosa, el vector AB es 3 menos 3. ¿Qué indican estas dos coordenadas? Que el vector se ha desplazado 3 unidades a la derecha, ¿vale? 3 unidades en el eje X y 3 unidades negativas en el eje Y, es decir, 3 unidades negativas hacia abajo. O sea que estos dos valores de aquí, en realidad, nos indican el tamaño de los dos catetos del triángulo. En el eje X tenemos 3 y en el eje Y tenemos menos 3. Es decir, que estos de aquí van a ser los catetos. ¿Vale? Los catetos de este triángulo rectángulo. Que después no me va a hacer más falta, pero que en este ejemplo lo veáis, ¿vale? Que son tanto la primera coordenada X, que es 3, aparece aquí, como la segunda coordenada Y, menos 3, que aparece ahí. Bueno. Por lo tanto, ¿qué voy a necesitar para calcular la distancia que hay entre A y B? Pues lo que voy a necesitar siempre es la raíz cuadrada ¿de qué? De la primera componente del vector, que lo voy a llamar v sub x, elevada al cuadrado. Fijaos, primera componente del vector elevada al cuadrado, más la segunda componente del vector también elevada al cuadrado. Fijaos que aquí no aparece menos 3, ¿pero por qué? Porque cuando yo eleve el menos 3 al cuadrado va a quedar positivo, ¿vale? Entonces me da igual poner 3 o menos 3 porque siempre estos valores van a ser positivos porque están elevados al cuadrado, ¿de acuerdo? Así que, listo, la distancia entre A y B es el módulo del vector AB. Lo escribimos así, que es igual a esto, raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado del vector. Os dejo de tarea los ejercicios 1, 3 y 4 de la página 178. Venga, dale caña.